comenzar. Hasta ahora, desde que empezamos este material, hemos visto cómo se va desarrollando la historia en dos continentes, ¿sí? La historia de la iglesia cristiana me refiero. Hasta ahorita hemos tocado dos continentes. Número uno, el asiático, que es donde nace la iglesia. Recuerde que nace en Pentecostés, ¿sí? Estaban ellos reunidos ¿en dónde? ¿En dónde estaban reunidos? En el aposento que estaba en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén pertenece a Israel. Israel está en el Medio Oriente, entonces continente asiático. Y también allí se llevan a cabo las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? ¿Sí se puede ver, por favor? Primero, este es el continente asiático. Yo sé que a lo mejor ustedes muchos lo conocen, pero es aquí, en lo que actualmente lo conocemos, donde se desarrolla el inicio de la iglesia y las 7 iglesias del Apocalipsis. Y también hemos visto un segundo continente, que es el europeo, que es donde se desarrolla casi todos los acontecimientos históricos que hemos estado narrando últimamente, ¿sí? Lo de la Reforma, que es el siguiente mapa. Este es el continente europeo. Bueno, saque usted un poco a Rusia, sáquelo para allá, no le haga caso del todo. Este es el segundo continente. Entonces ahorita hemos visto Asia y Europa, donde se desarrolla todo. Yo le pregunto a usted me dice aquí con voz fuerte, ¿qué continentes faltan por ver entonces? América, ¿otro que otro? Oceanía y África, ¿va? No me vaya a decir Antártica, porque si no aquí tendremos también problemas. Realmente, hermano, en cuanto a cristianismo, en el continente de África y del continente de Oceanía hay muy poca información, ¿no? Si usted tiene información sobre estos dos continentes, ahorita levante su mano y diga tal país y tal. O sea, no es que no haya información, porque sí hay estudios muy particulares que nosotros vamos a encontrar, porque en estos continentes la salvación ha estado presente desde siempre también, ¿sí? Muchos misioneros en el mundo están en África, por ejemplo. Misioneros que nosotros no conocemos, pero que allí llevan a cabo el ministerio y el llamado que Dios les ha hecho. ¿Por qué le digo que en el continente africano siempre ha habido cristianismo? Mire, usted conoce al evangelista Marcos, el que escribe el Evangelio según San Marcos. Él dice la historia que funda una iglesia en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y él muere en Egipto. O sea, el cristianismo está presente en el continente, y no, cuando muere Marcos no se acaba la iglesia, sino siguió, nada más que no hay muchos datos. ¿Por qué? Porque es un continente muy lejano, es un continente muy poco conectado, y eso hace que haya una desinformación actual, y la poca información que hay muchas veces no es confiable del todo. Si usted, por ejemplo, se mete a páginas que hablen sobre esto, el primer dato que le va a arrojar es que en África hay 46% de cristianismo, pero eso no llega a ser cristianismo como el que usted y yo estamos practicando, porque recuerde que a los católicos, a los cristianos, a los mormones los meten en una misma bolsa. Sumando a todos sí puede formar un 46%, pero específicamente del evangelio cristiano hay mucho menos. Entonces por eso le digo que es un poco difícil. Los estudios de religión por lo regular siempre van a abarcar a Asia, a Europa y a América. África y Oceanía lo mantienen un poco alejado. Así que esta mañana empecemos a estudiar un poco lo que respecta a nuestro continente desde aquel tiempo que es la siguiente. Yo sé que usted conoce el continente americano, pero aquí había que ilustrar un poco. El contacto, hermano, para que el cristianismo llegue aquí empezó un poco turbulento, ¿sí? Porque el primer contacto que se tiene entre América y Europa data de lo que usted aprendió en sus clases de historia. 12 de octubre de 1492, ¿qué sucede? Descubrimiento de América, ¿sí? Ese es el primer contacto que hay entre las dos poblaciones, no hay uno antes, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de América es 25 años antes que se lleve a cabo la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es en 1517 y el descubrimiento de América en 1492, ¿sí? Así que todo lo que empieza a suceder en el continente europeo y asiático, en principio aquí era completamente desconocido.
¿sí? Ni ellos sabían que existían los de acá, ni los de acá sabían que existían los de allá. Así que cuando ya se lleva a cabo este descubrimiento, la Iglesia Católica para este tiempo ya está completamente apartada de los principios de Dios, que es en el siglo número 15. La Iglesia Católica pasa a ser por completo una religión de hombres, porque ellos no hacían caso, gracias, lo que decía la palabra, hacía caso lo que decía ¿quién? El Papa, ¿sí? Por eso es que el catolicismo es una religión de hombres. El catolicismo empezó a perder territorios, empezó a perder países y empezó a perder muchos adeptos, ¿sí? Así que ellos, combinado con esta pérdida que empiezan a tener y el descubrimiento de nuevos continentes, ellos comienzan a una evangelización, y entre comillas, ¿sí? Porque ellos llegan aquí en nombre de Dios, ¿sí? Con los recursos del Estado. Cristóbal Colón llega, no crea que con sus recursos, llega con los recursos del Estado, ¿sí? Recuerde que él quería llegar a las Indias, hacer un recorrido así, y se fue para acá. Él no tomó en cuenta lo que se conoce como las corrientes de Humboldt, y entonces los vientos lo llevan hasta este continente. Cuando él descubre que hay otro continente, él regresa, da el informe, y entonces la Iglesia Católica empieza a subsidiar sus constantes viajes. ¿Cuántos viajes hizo? ¿Alguien sabe? 3, exactamente, Gustavito, hizo 3. Y entonces, pero en esos 3 sucedió lo que va a pasar a continuación. Ellos, entonces, la Iglesia Católica, empiezan a esparcir su falsa doctrina y su mala doctrina junto con todos los ritos paganos, ¿sí? Las ideas que ellos traían, como tenían los recursos, ellos llegan a este lugar, ¿sí? Y empiezan a repartir todo eso. Todos debemos de saber aquí, hermano, que quienes incorporaron la corriente católica fueron los mismos 2 países que trajeron su idioma y trajeron sus costumbres. Además de que, pues, saquearon por completo todos los recursos. ¿De qué países estamos hablando? España y Portugal, ¿sí? Estas son las banderas, se las presento. En ese tiempo no eran así, pero en ese tiempo, hermano, estas 2 naciones eran potencia. Hoy día nosotros escuchamos que las potencias son Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí? Pero en ese tiempo España y Portugal eran las potencias del mundo. ¿Y qué cree? Eran 100% católicos. España y Portugal eran 100% católicos. Entonces hay que sumar 1 más 1 para que nos dé 2. Si ellos son católicos, si ellos tienen los recursos y le financian los viajes a los conquistadores, pues era fácil que en este continente empezara a haber un catolicismo prominente desde aquella época. Ellos tenían de lado a los reyes. Llegaba Cristóbal Colón con los reyes. El Papa también daba su dinero de todos sus business, de todas sus tranzas, y ambos ganaban, ¿sí? Porque todo lo que ellos saqueaban era tanto para uno como para el otro, y el continente empezaba a ser afectado por esta falsa doctrina. El país de España se va a expandir, va a conquistar casi todo el continente americano, desde México para abajo, ¿sí? No tome en cuenta a Estados Unidos ni a Canadá, ¿sí? Que es el primer mapa que yo traigo. Lo que usted llegue a apreciar de color amarillo es todas las zonas que España conquistó, ¿sí? Vean desde dónde. Porque alguien podría preguntar, ¿por qué la mitad de Estados Unidos está pintado de amarillo? Que alguien me responda para ponerle un 10. Era parte de México. Porque era parte de México en ese tiempo, ¿sí? Lo que se conocía como Mesoamérica, ¿sí? Empieza desde allí. Y todo lo que usted llegue a apreciar de amarillo son lo que los españoles conquistaron. Lo que usted llegue a ver de verde es lo poco que los portugueses conquistaron. Y poco me refiero nada más en algunas zonas, que prácticamente solo es Brasil. Usted podrá ver una mancha entre lo amarillo y lo verde. ¿Por qué no está conquistado ahí? ¿Qué hay ahí? El Amazonas. El Amazonas. Bueno, el Amazonas es el río, la selva es la Amazonía, se llama. Entonces todo eso es prácticamente impenetrable. Incluso hoy día hay civilizaciones que no han tenido contacto con el exterior. Entonces, por eso es que está esa mancha. Bueno, entonces, al final del tiempo, tanto los españoles como los portugueses conquistaron eso trayendo su catolicismo. Al repartir ellos sus riquezas, hermano, cuando explotaban todo esto,
Eso también motivó a españoles y portugueses a que repartieran un falso evangelio, porque cuando ellos llegaron se impresionaron de la cantidad de oro y de plata que había aquí, ¿sí? Y el poco valor que los nativos le daban a esas cosas. Usted ha escuchado que te doy unas tijeras y me das un lingote de oro, te doy un espejo y me das tus joyas. Ellos empezaron a hacer lo mismo, pero ¿sabe con qué? Con el evangelio. Ellos empezaron a decirles, yo te presento, yo te traigo, pero tú me das. Y como para los nativos todo eso era nuevo, pues eran fácilmente engañados. Todos los pueblos eran fácilmente adoctrinados, pero también eran saqueados y explotados, ¿sí? Los chantajeaban feo. ¿Cuánto dura esto? Este procedimiento, 300 años. Imagínense en 300 años saquear y hacer una obra misionera evangelística, pero todo mal. ¿Y qué pasaba con los pocos que después de un tiempo empezaban a darse cuenta que no era una buena doctrina, porque ya empezaba también a haber mensajeros de protestantismo? Entonces, quien no aceptaba el mensaje católico, es aquí donde se instala la Inquisición, en ese momento. Entonces, daban su poco dinero que ya les quedaba de lo que era reclutado, y si no lo aceptaban, les costaba la vida, ¿sí? Así que para los católicos, para los españoles, los portugueses, la riqueza se volvió el principal motor. Ya no tenían a Cristo en sus vidas, en sus corazones desde hace mucho tiempo. Ellos empezaron a ver el dinero, y cuando llegaron y vieron las riquezas, ellos ya habían olvidado que el Señor claramente nos hace una indicación: no hagáis tesoros en la tierra, hacedlos en el cielo. Entonces llegaron los españoles y dijeron, como eso no les importa, no tengo la palabra, yo empiezo a saquear y empiezo a contaminar. Pero como le dije, ya empezaba también, el protestantismo empezó a colarse en estos constantes viajes que hacían de uno a otro lado. Y yo le voy a presentar el caso de un hombre que predicaba un verdadero evangelio bajo esta situación de la conquista, que es... permíteme, regresar. Ese es el continente de África, y esto es lo poco que llegaron a conquistar tanto españoles como portugueses en ese continente. Usted solamente ve dos pedacitos de España, ¿no? Los amarillos, hasta el norte, que es el primero, el de Estrecho de Gibraltar, que es Marruecos. Si usted va a Marruecos, si algún día dice, yo quiero ir a un país africano, vaya a Marruecos, no va a tener problema del idioma, ahí se habla más español que cualquier otra cosa. Y el Sahara español también, que es parte del desierto. Y África, Portugal solamente tiene la parte de que es de color rosa, que viene siendo Angola y Mozambique. Entonces, tanto los dos países tuvo influencia, uno más que en otro, en ambos continentes, para que el catolicismo se hiciera presente. Ahora sí le presento el caso de este hombre que usted ve aquí. La imagen siempre a este hermano va a estar acompañado de personas afroamericanas y esclavos. Siempre, todas las imágenes que usted encuentre de él van a ser acompañadas de esto. ¿Por qué? Vamos a ver su biografía, que es la siguiente. Él se llama Pedro Claver. Él es español. Nace a finales del siglo XVI. Y él era conocido como el esclavo de los negros. Es muy interesante su historia, su biografía, porque él tenía un grupo de hermanos que trabajaban en contrarrestar toda la falsa doctrina católica, y él con su grupo se metía en los contenedores de los barcos donde enviaban a los esclavos. Él se metía allí de una forma clandestina cuando quizá los vigilantes estaban distraídos, porque exportaban negros de un lado hacia el otro y de otro hacia otro. Entonces aprovechaba para meterse y les predicaba a los esclavos antes de que el barco zarpara. O sea, tenía no sé cuánto tiempo, ponga usted media hora, antes de que el barco partiera, y se metía en su grupo, digamos, me imagino, 2 nos vamos a este contenedor, 2 aquí, 2 allá, y entonces le predicaba a los esclavos negros antes de que se fueran, antes de que no los volvieran quizá a ver nunca en su vida. Así que ellos predicaban. Y cuando el barco ya zarpaba, pues los barcos tardaban meses en volver, en que otros llegaban. ¿Y qué hacían en ese tiempo? Ellos iban a los hospitales también de esclavos, por eso es que él es el esclavo de los negros. También iba a hospitales de los esclavos, de los que estaban moribundos.
de los que estaban ya a punto de morir. Recuerde que había muchas enfermedades y en ese tiempo la medicina, la ciencia no estaba tan desarrollada ni avanzada. Y así que ¿qué les hacía? Les compartía el mensaje de salvación. No evitaba quizá que murieran enfermos, pero sí que se llevaran el verdadero mensaje de que Cristo es la solución a sus vidas. Y se dice que este hombre, Pedro Claver, durante toda su vida, durante toda su misión, predicó a más de 300,000 esclavos. Toda su obra misionera la desarrolló. Él muere en la misma condición de los que le predicaban. Él muere siendo esclavo y enfermo, imagínense. Tanto que le predicó a los de esa condición para acabar así, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Así que si tú en algún momento te encuentras en una situación similar al que le estás predicando, es porque Dios te está llevando por ese proceso y ese procedimiento. Amén. Bien, hermano. Entonces, otro aspecto del expansionismo católico ahora no tiene que ver un tanto con cuestiones de ellos mismos, sino con cuestiones internas de la iglesia evangélica. Porque dentro de la iglesia evangélica había un sinfín de problemas. Y esto también fue aprovechado para que ellos recobraran terreno. Todas las distracciones que tenía la iglesia evangélica fueron aprovechadas. Todas las tibiezas que tenía la iglesia evangélica fueron aprovechadas. Así que fue muy fácil para el catolicismo sacar renta de esta situación. Y mientras la iglesia evangélica perdía el tiempo en discusiones tontas, en divisiones, en estar fríos, mientras la iglesia cristiana perdía eso, los católicos enviaban aquí a América frailes franciscanos, jesuitas, dominicos y agustinos. De todo un poco enviaban ellos según su corte, según sus doctrinas. Y es por eso, hermano, que tras 500 años de dominio español aquí en México, en América, casi toda América habla español. Y casi todo el continente americano se profesa católico. O sea, ¿cómo desde una situación interna de la iglesia derivó en esto? Porque a veces nosotros no le damos importancia a los problemas. A veces no le damos importancia, no nos llama la atención, no queremos trabajar en cosas que tú dices, no va a pasar nada, no va a afectar. Y vea cómo de algo interno terminó en algo completamente mayúsculo. ¿Por qué sucede esto? Se lo resumo, porque la iglesia evangélica estaba dormida. La iglesia evangélica estaba enferma. La iglesia evangélica estaba moribunda. Yo le pregunto para que usted recuerde, ¿qué sucedió antes de que las vírgenes insensatas se quedaran sin aceite y por lo tanto fuera de las bodas? ¿Qué sucedió? Se quedaron dormidas. Dice que las 10 vírgenes se quedaron dormidas, pero que unas sí estaban preparadas con su aceite y otras, por quedarse dormidas, no entraron a las bodas. Entonces, veamos lo complicado que es cuando el cristiano está dormido. ¿Qué te puede costar quedarte dormido? Diga conmigo, la salvación. Diga fuerte, la salvación. ¿Qué le puede costar a usted? ¿La enfermedad? La salvación. Si usted dijera, es que nada más es un pellejito, bueno, no importa. Pero estamos hablando de una enfermedad que te puede costar tu vida en la eternidad. Dime si no vale la pena estar alerta. Dime si no va a valer la pena que tú estés despierto, que trates de, ¿no? Yo no digo que en algún momento durante nuestra carrera de la fe, pues estemos como esos búhos que tienen los ojitos así, ¿no? Así, digo que no, porque es complicado, es difícil, pero mira, hermano, no te quedes con los ojos cerrados. Hay que estar despiertos. La ciudad de Sardis, hermano, y la iglesia de Sardis sufrían el mismo mal. Son dos cosas diferentes, la ciudad y la iglesia, pero las dos sufrían el mismo mal. ¿Cuál era este mal?
ambas aparentaban estar vivas. Ambas se creían vivas. ¿Según quién? Según dos personajes. Según ellos mismos, según ellos estaban vivos, y según la gente de afuera, tanto la ciudad como la iglesia estaban vivos. Pero para Dios no estaban vivos. Ni la ciudad, ni la iglesia. Y mira, yo te recuerdo aquí, a continuación en esta cita, lo esencial que debes de poner atención si te está sucediendo en este momento esto, o si te va a suceder más adelante. Pero cuando llegue, debes de recordar esta cita, Lucas, capítulo 6. Versículo 26. ¿Ya está ahí? Sí, mira, la palabra del Señor dice, el Señor Jesús hablaba y decía: ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos, ¿qué? Profetas. Dice el Señor, cuando todo mundo te esté diciendo que bien lo estás haciendo, dice, ten cuidado, porque eso hicieron los falsos profetas. Provocar a que se hablara bien de ellos todo el tiempo. Decirle a la gente, ¿tú qué quieres escuchar? No, pues yo quiero escuchar todo el tiempo de que Dios me ama. Yo quiero escuchar todo el tiempo de que Dios me perdona, sin importar lo que haya hecho. Y entonces les empiezan a hablar y hablan bien de los falsos profetas. Y el Señor dice, ten cuidado. Entonces todas las ciudades alrededor decían, yo quiero ser como Sardis. Todos los pueblos del exterior decían, mira qué ciudad, sobre acantilados, muros impenetrables. Allí hay dinero, allí hay riquezas, allí hay lana, allí hay grandes templos. ¡Wow! Yo quisiera vivir en Sardis. Todo el mundo decía eso. ¿Qué decían de la iglesia de Sardis? Lo mismo. ¡Qué sinagoga tan grande! Se llena. ¡Wow! 5,000 personas cada servicio. ¡Qué bien predican allí! Todo el mundo sale contento. Y si faltas, no pasa nada. Nunca te hablan de exhortación. Nunca te hablan de pecado. Nunca te hablan del infierno. Nunca te hablan de las consecuencias. Entonces, tanto la ciudad como la iglesia, todo el mundo la alababa. Todo el mundo la adoraba. En realidad, hermano, lo siguiente, ¿sabes qué es? Iglesia, hermano, amigos que nos ven por los videos, no importa lo que otros piensen de ti, sea bueno o sea malo, Si tú escuchas, es que al de la esquina le caes mal por esto y por esto, qué bueno. Oye, es que a todo tu vecindario le caes muy bien, qué bueno. Eso no importa. No importa tampoco qué pienses tú de ti mismo. Que te levantes al espejo y digas, verdaderamente hoy amanecí más feo que antes. No importa si tú dices, le estoy echando muchas ganas, ¿verdad? Hoy sí ya soy diferente, mira. No importa lo que otros piensen de ti, no importa lo que tú mismo pienses de ti, lo único que importará es qué piensa Dios de nosotros. Lo único que importará es qué piensa Dios de esta iglesia. Si los de afuera dicen, es que en esa iglesia esto, es que en esa iglesia aquello, es que me hicieron aquí, es que me hicieron allá, lo único que importa es lo que Dios terminará diciendo. Sí, porque a Dios ninguno de nosotros le va a hacer cambiar de opinión. Cuando el Señor esté dando nuestro dictamen, no voy a interrumpir yo y decir, Señor, te estás pasando con esto, mira, Él me hizo esto, Oye, ¿alguna vez pasó esto aquí? Ay, de veras se me olvidó, ¿verdad? El Señor, cuando diga lo que piensa de ti y lo que piensa de esta iglesia, será porque es verdadero. Será porque Él estuvo al pendiente de ti y de la iglesia siempre. Cada que se abrían las puertas de este lugar, ¿sabes? Dios nos está observando. Ahorita, ¿sabes quién tiene sus ojos puestos en nosotros? Dios. ¿Quién tiene sus ojos puestos en tu corazón, en tu pensamiento? Dios. De Sardis, ¿qué es lo que decía Dios? Que estaba a punto de morir. Que estaba a punto de morir. Los demás decían, ¡qué ciudad viva! ¡Qué iglesia tan productiva!
Y Dios decía, momento, estás muerto. Era lo único que importaba. Porque yo no tengo el poder, hermano, para poder condenar tu vida. O sea que lo que yo piense de ti no te debe de importar. El que tiene el poder de condenar tu vida, de mandar tu alma a la vida eterna o al infierno, es Dios. Y Él sí te debe de importar lo que dice. Tanto en este día, en esta tarde, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, como siempre, lo que debe importar, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Con qué me he enconchado? ¿Con qué me he hecho el oxiso? La pregunta es en esta mañana, ¿qué crees que piense Dios de ti? Ahorita, así. Si hubiese un dictamen, ahorita, ¿qué pensaría Dios de ti? Y ahora, todos juntos debemos de decirnos y respondernos, ¿qué pensará Dios de esta iglesia? Así en nuestro estado actual, No podemos decir, bueno, lo que Dios piensa de esta iglesia es que hace 30 años se fundó. ¿Qué piensa Dios ahorita de ti? ¿Qué piensa Dios de esta iglesia? Porque lo que tú y yo estamos haciendo en conjunto es lo que terminará Dios pensando de esta iglesia. Las personas que te aman, hermano, las personas que te quieren, las personas que te van a estimar, las personas que se interesan en tu vida, te van a dar siempre recomendaciones. Siempre te van a decir algo. Yo te pregunto, si alguien quisiera levantar su mano y contestar, ¿cuál es la mejor recomendación que te han dado? A ver, ¿quién quisiera compartirnos? No nos diga quién, nada más díganos ni cuándo. A mí, la verdad, una recomendación importante que me hicieron fue esto. ¿Quién podría compartirnos algo? Que todo lo que haga, lo haga pensando que Dios está a mi lado. Ok. Y tomar decisiones en base a eso. Ok. Manita Carmen. Que si lo que voy a hacer o estoy pensando es como si Cristo estuviera enfrente de mí, si lo haría, si lo diría. Esa es la recomendación que siempre me dan. ¿Qué otra recomendación? ¿O no les han dado recomendaciones? ¿No los quieren? A ver, Gustavito. Que siempre, a lugares donde salga o donde esté, siempre invite al Señor a ir conmigo y nunca negarme a que me acompañe. Ok, manita Luz. Que siempre pusiera la mira en el Señor, en Dios, y nunca mirar al hombre porque el hombre falla. Ok, Fabi. Siempre que tome una decisión en mi vida, me preguntara si Dios está de acuerdo en esa decisión. Y siempre preguntarme, ya el pastor nos ha explicado que el corazón representa nuestro cerebro. Y siempre preguntarme si ese camino que voy yo, esa decisión que voy a tomar, va en dirección a lo que Dios quiere para mi vida. Ok. ¿A alguien le han dado recomendaciones de su vida natural? O sea, ¿alguien le ha dicho, oye, procura llegar siempre temprano? ¿O no? Digo, bueno, está bien que todos nos fuimos con recomendaciones espirituales, pero alguien que diga, a mí me dieron esa recomendación para mi vida que me va a servir en todo lo que yo haga. ¿Quién? Nice. Tengo que ser más puntual. Puntual. Gloria a Dios. Manita, espérame, Shay, Bueno, yo de pequeña mi mamá siempre me dijo, cuando vayas a una casa, nunca tomes, así sea un alfiler, nunca lo tomes. Pues yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Está bien? Shay. Que todo lo que uno pueda aprender en esta vida, que lo aprenda. Claro. ¿A alguien nunca le dijeron, a donde llegas saludas? Es una recomendación básica, ¿no? Entonces, nos damos cuenta ahí que cuando escuchamos ese tipo de cosas, cuando te llaman por aparte y te dicen, mira, esto, oye, aquello, tú dices, te sientes amado, te sientes querido, te sientes que le importas, te sientes que quiere ver una mejor versión de ti. El Señor ama a su iglesia y siempre la ama. El Señor te ama a ti. Y yo sé que no te estoy profetizando ni te estoy haciendo descubrir algo nuevo. Tú ya lo sabes, que el Señor te ama. Entonces, si el Señor te ama y el Señor está interesado en su iglesia, ¿qué nos da? Recomendaciones. Porque nos está observando todo el tiempo y puede decir, aquí la iglesia Embajadores de Cristo a las Naciones necesita esto. Aquí Josué Soberanes necesita esto. Versículo número 2, mira las recomendaciones que le da
a Sardis, de Apocalipsis 3, versículo 2. Pero recuerda que son recomendaciones para todas las iglesias, incluida esta. Dice 3, 1 y 2, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. La gente te dice que vives, pero yo te digo a ti que estás muerto. Y aquí vienen las recomendaciones. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Padre. Como el Señor nos ama, a esta iglesia le da 3 recomendaciones. 2 las vamos a ver ahorita y una la próxima semana. A nuestros hermanos que le tocan abarcarán esa recomendación, pero da 3 recomendaciones. Empecemos con la primera recomendación. Si tú te sientes amado por Dios, estas recomendaciones son para ti. Si tú quieres mejorar muchos aspectos de los que están a tu alcance para que esta iglesia sirva mejor al Señor, tenemos que practicarlos. Tenemos que estar atentos. Número 1, recomendación número 1, vienen las primeras 2 palabras del versículo 2. Que alguien se levante y que la lea fuerte. ¿Cuál es la primera recomendación? No, nadie se paró. ¿Ya ven cómo no obedecen? Si no me obedecen a mí, imagínense al Señor. A ver otra vez, que alguien se levante y que lea las primeras 2 palabras del versículo 2. Sé vigilante. Eso, gracias, hermanita. Sé vigilante, recomendación número 1. Todos entendemos esto. Y no le está diciendo: yo quería ser doctor y ahora me mandas a ser vigilante, a ser velador de una empresa, de una fábrica. No, es estar atento, estar con las pilas bien puestas. Recomendación: mira, si tú estás en el salón de clases, yo como profesor, y veo que alguien se me está durmiendo, voy y siempre le pregunto. ¿Y me va a responder? Jamás. Jamás, ¿no? Luego están así viendo y le digo: ¿qué? ¿Están las respuestas allí? ¿No me he dado cuenta? Porque no están vigilantes. Y nosotros a veces perdemos el enfoque así, ¿no? O sea, pasa la mosca y mira, a veces no nos quedamos en nuestros 5 minutos, nos quedamos en nuestros 20 años. De verdad. Entonces el Señor se da cuenta y nos está diciendo: ¡hey! No estás vigilando. ¿Sabes cómo fue la caída de la ciudad de Sardis? Recuerda que en la introducción de esta carta yo te dije que ellos tenían, como todos, 4 lados. 3 estaban cubiertos por los grandes riscos. Solamente ¿cuántas entradas quedaban? 1. Y en esa una, que era por la parte sur de la ciudad, era una gran muralla, puertas impenetrables, todos pensaban, ¿sí? Lo mismo pensaba, por ejemplo, Troya, ¿sí? A ellos se les metieron, a Sardis se les infiltraron. Y ya estando el enemigo dentro, los exterminaron. ¿Por qué? Porque no estuvieron vigilantes. Ellos dijeron: nuestros riscos y nuestros muros nos harán el paro, nos van a defender. Sí, en poco tiempo fueron penetrados. El estado de vigilancia, querido hermano, debe ser la actitud constante del cristiano. Constante. Ser vigilante debe ser constante. Es una actitud que nace del corazón. Si tú no quieres ser vigilante, no lo serás. Si alguien te dice: oye, sé vigilante, pero tú no quieres, no lo serás. El ser vigilante nace de aquí. El que te importe tu vida y el que te importe esta iglesia, que es donde tú te congregas. Las otras iglesias, claro que nos importan, pero no estamos dentro. Lo que tenemos que cuidar es donde estamos dentro. Y si tú no quieres vigilar, hermano, es simplemente porque no te importa la iglesia. Y esto es parte de lo que yo, no quiero decir peleaba con aquella persona que yo le contestaba en el Facebook, pero en estricto sentido, la salvación, hermano, tiene un precio mío. Y es retenerla. El precio de retener la salvación que el Señor ya ganó. Yo no voy a hacer nada por ganar mi salvación, porque el Señor ya lo hizo.
El Señor ya me la otorgó. Pero sí hay un precio, que es que yo tengo que cuidarla. Y eso es estar vigilante. Y las otras personas que dicen, no, la salvación no se pierde. Me llamaron hasta arminiano, imagínese usted. De verdad. Lo vamos a ver quiénes son los arminianos más adelante. Pero porque ellos dicen, es que tú piensas que tú puedes hacer algo por tu salvación. No, la salvación ya está, pero yo soy responsable de cuidarla. Y eso es estando vigilante. ¿Y cómo se cuida algo? Si yo le digo, mire, esta Biblia me costó 3 millones de pesos, aquí la voy a dejar. Cualquiera de ustedes puede venir y en 2 horas que me eché mi coyotito ya no está. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? 5 minutos. Sí, exacto. Menos, estamos en la Lino Merino. ¿No? Pablo García. Ah, sí, perdón. Se cuida como estando despiertos. Tú no puedes cuidar algo dormido. Tú no puedes cuidar algo dormido. Tú no puedes cuidar algo enfermo. Mira, aunque estés en tu casa, estás pues en tu cama allí y de repente desaparecen las cosas y nunca te diste cuenta. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Mira, dice el apóstol Pablo: y esto, conociendo el tiempo, diga, estando vigilante, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo mismo para ti, la salvación está más cerca que cuando aceptaste al Señor como tu Salvador. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¡Ey! Ya es hora de que despiertes. Mira, ¿a quién no le hicieron lo siguiente? Eran las 3 de la tarde y tu mamá ya iba, ¡ey, ya párate! Lo mismo de aquí, bueno, a lo mejor no a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero a las 12, a las 11. Entonces es la misma recomendación que Pablo está haciendo. Está tocando diciendo, ya es momento de que te despiertes. Te dormiste no sé cuánto tiempo, pero te tengo que recordar la noticia. Tu salvación está más cerca. Y no la vas a poder recibir si estás dormido. Y la vas a perder si estás enfermo. Y mucho más si estás muerto. Y el capítulo 13, hermano, viene ligado, en casa lo escudriñas. El capítulo 13 de Romanos y el capítulo 12 vienen ligados. ¿Y sabes cuál es el título del capítulo 12? Deberes cristianos. Entonces, el ser vigilante es un ¿qué? Deber cristiano. No te estoy diciendo que debes de hacer algo que no viene en la palabra y que no nos corresponde. Es un deber, así como hay otros tantos deberes: orar unos por otros, amar a tus enemigos, bendecir a los que os ultrajan, amar al Señor con todo tu corazón. Esos son deberes cristianos. Un deber cristiano también es estar vigilante. Y si todos los otros deberes cristianos procuramos obedecerlos, ¿y este por qué no? ¿Este por qué no? Primera carta a los Corintios, ve un libro más adelante, en su capítulo número 16, versículo 13, dice de la siguiente manera: velad, diga conmigo, estar despierto, ser vigilante, estad firmes en la fe. Y dice aquí que también es para mujeres esto, ¿qué dice? Portaos varonilmente y esforzaos. También es para mujeres. La mujer puede decir, no, pues habla para los varones. No, también habla de una actitud valiente, de estar despierto, de ser vigilante, de velar. Y es bien importante aquí, ¿sabe qué, hermano? A nivel iglesia, el compañerismo y la hermandad. Porque yo le invito a que usted intente quedarse despierto toda la noche, solo. ¿Lo va a vencer el sueño en algún momento? Así. Pero si usted está con alguien, dice, hey, ¿no? Ah, sí, ¿qué pasa? Hey, es más difícil que te quedes dormido. Como iglesia, aquí debemos de animar despertando a los que vemos que se están durmiendo. Mire, y no porque me esté tocando ahorita compartir, pero si usted ve que ya me estoy durmiendo, le invito a que en amor del Señor me meta un zapi. Ya se me vea el día siguiente. Y nosotros debemos estar en amor con la actitud de poder recibir el despertar de los otros hermanos.
En amor, se lo estoy aclarando, en amor. No podemos abusar de esta parte, porque estamos interesados en que la iglesia esté viva, en que esté despierta, y es labor de todos, desde el pastor hasta el hermano que aceptó y se unió a esta familia por última vez. Labor de todos por igual. Ni yo tengo más responsabilidad que usted, ni usted tiene más responsabilidad que yo. Todos somos hermanos en Cristo, y nos importa esta iglesia, si hay que estar despiertos. Gloria a Dios. ¿De qué hay que estar vigilantes? O sea, ya me dijiste que tienen que vigilar, pero Dios nos dice de qué tenemos que estar vigilantes. ¿A ti te ataca el enemigo personalmente? Sí. A esta iglesia le ataca el enemigo personal. Los ataques que tenemos aquí son algunos diferentes a los de la iglesia que está aquí a la vuelta y a los que está cruzando la Texcoco. Pero a todas las iglesias el enemigo ataca con constancia. ¿Y sabes cómo son esos ataques? Muchos de ellos son sutiles. Ni nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un ataque sutil del enemigo? Falsas enseñanzas. Por eso es importante que tú escudriñes la palabra de Dios en tu casa, porque si yo vengo aquí y te presento algo que no dice aquí y tú no lo sabes, te vas con eso. Pero si yo digo algo que no está aquí y tú sabes que no está aquí, tú no lo recibes, tú no lo aceptas, tú no lo crees y tú no lo practicas así. Entonces, sutilmente el enemigo mete falsas enseñanzas. Sutilmente empieza a enfriar a los hermanos a tal grado de nada más estar mostrando aquí amor y fe fingido. El amor y la fe fingidos, hermanos, son ataques del enemigo. Porque llega un momento en el que realmente ya no sabes. Yo ayer publicaba en mis redes una historia de unos soldados soviéticos que fingieron ser parte del ejército que exterminaba las iglesias y pidieron a los de la iglesia que del lado derecho separaran los que iban a morir por causa de Dios y del lado izquierdo todos los que se querían preservar su vida. La mayoría se fue del lado izquierdo, y cuando se fueron los del lado izquierdo, los del ejército terminaron diciendo: nosotros también somos cristianos, pero no queríamos seguir adorando con los hipócritas. Y fue la forma de filtrar a los que tenían un amor y una fe fingida. Y ese es un ataque del enemigo que empieza poco a poco, hermano. No creas que para la siguiente semana yo ya voy a estar totalmente fingido. Empiezas tantito, hasta que llega un punto en el que estás completamente muerto. ¿Qué otro? Espíritus de división. ¿Se meten sutilmente o no? Sí. Una iglesia no se divide de la noche a la mañana. Una iglesia comienza a dividirse en algún tiempo, alguna idea, alguien que dice yo lo haría mejor. De eso tenemos que estar vigilantes constantemente. Tu vida como creyente individual y tu vida como congregante. Hay que estar vigilantes si es que amas tu vida y si es que amas la iglesia, si no, no. Recomendación número 2 que da el Señor. Regresemos a Apocalipsis 3, verso 2. Dice: sé vigilante, y la siguiente recomendación, ¿qué es? Afirma las cosas que están por morir. Del punto y coma en adelante, y el versículo 3 será la siguiente recomendación. Afirma las cosas que están por morir. Afirmar. Mira, no hay que confundirnos. Cuando tú vas a afirmar algo, es porque de antemano ya conlleva el hecho de que ya hay algo. No sé si me doy a entender, ¿sí? No se puede afirmar algo si está vacío, si está en blanco. Cuando tú afirmas algo es porque ya hay una base, es porque ya hay cimientos, es porque ya hay un trabajo comenzado, y eso es lo que hay que afirmar. Alguien que no tiene nada no puede afirmar. Así que, hermano, lo que el Señor nos está diciendo es que hay que reforzar lo que ya hay, porque se está tambaleando. Hay que meterle nuevamente varillas, hay que hacerle columnas, hay que meterle vigas de más pulgadas. Dice, porque el Señor, lo que tú recibiste en su momento, lo que tú aprendiste, lo que tú tenías, como no vigilaste, se está tambaleando.
Y una forma de vigilar ahora será que reafirmes lo que Dios ya te ha dado, lo que tú ya tienes. Ninguno de los que yo veo aquí, ninguno, hermano, está en blanco. Entonces el llamado para afirmar es para todos. El llamado, esta iglesia, Dios nos ha dado a nosotros algo poderoso, grande, lo creemos en fe. ¿Sabes qué se necesita? Hombres y mujeres afirmados y reafirmados. Se te ha sido dada la palabra de Dios, hermano, pero la falta de práctica, la falta de reforzar los conocimientos de la palabra hace que no estés firme. Porque tú desde hace mucho conoces la palabra, pero como no la has practicado y como no sigues alimentando ese conocimiento, no hay nada que nos esté tambaleando. Y eso es lo que hay que afirmar. Hay que volver a practicar la palabra y hay que volver a escudriñar la palabra las veces que sean necesarias, y así se reafirma. Se te ha dicho, se te ha enseñado que es importante orar, que es importante perdonar, que es importante bendecir y muchas otras cosas, pero la poca importancia que le damos a esto hace que no estemos firmes. Tú constantemente escuchas y lees en la palabra que la oración es importante, ¿sí o no? Sí. Pero si no la practicas, te lo puedes escuchar toda tu vida y lo vas a escuchar toda tu vida, y si lees la palabra toda la vida lo vas a seguir encontrando, pero si no la practicas, no importa cuántas veces lo escuches, no importa cuántas veces lo leas, hay que afirmar lo que ya se tiene. Tú sabes, y el Señor sabe lo que te ha dado, y tú sabes lo que Dios te ha dado, y sabes qué tienes que afirmar. Yo no te lo puedo decir. Ninguno de los que estamos aquí, hermano, tenemos desconocimiento de Dios. ¿O quién no conoce a Dios? Levanta su mano y diga: yo no sé nada de Dios. Yo no tengo una relación con Dios, ninguno. Entonces todos aquí, hermano, tenemos el llamado a vigilar y a reafirmar. Vaya pasando, mis hermanos. Ahora, aquí la pregunta es la siguiente, y tú respóndetela a la interna. ¿Qué debemos de vigilar y qué debemos de reafirmar? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Tú has identificado algo? Eso hay que estar vigilante. Si Dios a ti te ha revelado algo, es porque el llamado es para ti. Si Dios te está diciendo algo, ojo con esto, la misión es para ti. Yo te aseguro una cosa: Dios quiere que cumplamos nuestro propósito en cada una de las áreas de tu vida. No tengas nunca duda de eso, jamás. Dios quiere que tengas éxito en la vida, de verdad, tanto natural como de fe. Dios no te quiere ver sumido, ni enfermo, ni en la tristeza, ni en el desánimo. Él quiere que seas un ejemplo en todas las áreas, mucho más en la espiritual. Pero a veces, porque estamos dormidos, es que no lo cumplimos. Y necesitamos este tipo de exhortación por medio de las recomendaciones. Dios te dice a ti en esta mañana: vuelve a ser vigilante. Dios te dice en esta mañana: reafirma lo que ya tienes. Es un buen tiempo, hermano, en esta mañana, en este día, para que despertemos. ¿Todavía estamos a tiempo? Diga que sí. ¿Sí? Si no, a la iglesia de Sardis, la peor de todas, no le dice esto. Digo, si a la iglesia de Sardis le dijo: es tiempo de que despiertes, mucho más a nosotros. Todavía estamos a tiempo. Pero depende de ti, depende de mí y depende de todos, si es lo que quieres. Cierra tu Biblia ahí, ponte de pie para poder orar. Fíjate cómo empezó esta enseñanza, haciendo algo concreto. Dios nos empezó enseñando los errores que se cometen y que terminan mal. O sea, Dios te habla a ti qué errores hay en ti, qué errores hay en mí, qué errores hay en todo, para que no termine mal. Así que en esta mañana lo primero que vamos a hacer es darle gracias a Dios, porque siempre nos hace ver nuestros errores. A la luz de la palabra, Él siempre nos hace ver nuestros errores. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cierra ahí tus ojos. Dile al Señor primeramente: Padre, te agradecemos en
en esta mañana el cómo iniciamos el día de predicaciones y de enseñanzas con esto, que es primero hacernos ver nuestros errores, ponernos de ejemplo lo que sucedió en el pasado, que también les hiciste un llamado a despertar. Dios con su pueblo, muchas generaciones le dijeron, hicieron lo mismo que sus padres. Les dijo en pocas palabras, no aprendieron de los errores de ellos. Hoy Dios quiere que aprendamos de los errores del pasado para que no nos equivoquemos tan fácil. Hermano, te lo digo así, no se la pongas tan fácil al diablo. No se la pongas tan fácil que le cueste trabajo, que le busque. El Señor dijo, es posible que alguien no caiga, pero tampoco se la pongas regalada. No estés de oferta, 2 por 1. No estés de julio regalado, 3 por 2. Haz que el diablo le cueste trabajo. Veamos los errores a la luz de la palabra y con amor entendámoslo para no equivocarnos más.